Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar, tengo 39 años y 20 años de estar con mi esposo. Y les voy a contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, dándole toda la honra y gloria a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. No debemos de quedarnos calladas ante las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Por eso, en obediencia, vengo a contarles mi proceso, el cual inició el 1 de noviembre del 2021. Y aquí mi esposo me dijo que ya no me quería y que no me veía como esposa. Esto fue un golpe muy, muy duro. Y al otro día de eso, detectaron nódulos en mi pecho derecho y me dijeron que tenía alta sospecha de ser un tumor maligno. Y a los 5 días de esto, en mi empleo me informaron que ya cobraría muy poquito por unos pagos que se tenían que realizar. Y entonces me informaron que así sería mi sueldo a partir de ese momento, casi cobrando nada. Entonces pude darme cuenta que había sido tocada mi salud, mis finanzas y mi matrimonio. Esto hizo que yo cayera en mucha depresión, pues las 3 áreas más importantes de nuestras vidas fueron tocadas. Pronto me empezaron a hacer biopsias y estudios en mi pecho, lo cual fue un proceso muy doloroso. Esto hizo que yo cayera en depresión y desesperación, por lo que yo me puse a buscar falsas filosofías humanas, como la psicología y la metafísica. Entonces un día estaba leyendo un libro de esta situación de metafísica, de psicología, de empoderamiento, y yo sentí como una mano cerró el libro 2 veces para que yo no leyera, sabiendo que era Dios llamándome hacia Él. Y ahí vino en mí un llanto, pero era un llanto porque yo sabía que era Dios llamándome hacia Él. Y de ahí comencé a buscar a Dios. Lo primero que sentí fue la orden de cerrar Facebook. Y así lo hice, y desde entonces no tengo redes sociales, lo cual ha traído mucha paz a mi vida. También empecé a buscar, le dije a Dios, guíame hacia dónde quieres tú que busque, porque yo tengo mucha desesperación, pero sabía que Dios me iba a guiar. Y entonces le dije, Señor, guíame. Y me trajo hacia este ministerio y encontré el libro y los audios del libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Y comencé a escucharlos y a poner en práctica todo lo que ahí se enseñaba. También encontré a algunas compañeras de oración. Cabe mencionar que durante mi matrimonio yo engañé a mi esposo. Era una mujer adúltera. Mi esposo hacía 2 años ya me había perdonado infidelidades. Pero en el momento en el que Dios cerró el libro, sentí cómo era ese llamado hacia Dios y pude dejar esa actitud de adulterio. Y en un mes Dios comenzó a hacer grandes cambios sorprendentes en mi vida. Fue increíble cómo Dios obró en mi corazón de una manera rápida, porque cuando Dios cerró ese libro fue un llamado hacia Él y yo sentía a Dios en mi corazón. Yo veía ahí grandes cambios en mí y también mi esposo veía grandes cambios. Yo también veía cambios en mi esposo hacia mí, veía su corazón otra vez regresando. Pero él me preguntó si yo le había engañado y le confesé la verdad sobre el adulterio. Pude confesarle porque había yo leído que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y también dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Esto tiene que ser con sabiduría y en el tiempo de Dios. Entonces mi esposo me preguntó, yo ya había orado
para saber si tenía que confesarle a mi esposo. Y con estos textos yo confirmé que en algún momento tendría que confesarle muchas situaciones a mi esposo en donde yo le había engañado a él. Entonces mi esposo me preguntó y yo le confesé que le había engañado, y pues mi esposo se quedó muy sorprendido, pero yo oraba porque hay un texto que dice: quien encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces mi esposo ya sabía muchas cosas y se enteró de más, pero Dios es fiel y Dios estuvo fiel en esta palabra, porque mi esposo me siguió apoyando en las 3 operaciones más difíciles que se vendrían los siguientes meses. Y aunque fue muy doloroso para él, Dios lo sostuvo, Dios sostuvo su corazón. Y bueno, también me enteré de que había una mujer extraña en su vida. El día que me enteré, le reclamé, pero él seguía en casa y traté de no volver a tocar el tema ni seguir indagando. Porque en el libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, y así también en los videos del ministerio, de este ministerio, nos mencionaba cómo debíamos soltar a nuestros esposos, por lo que no seguí indagando. Solamente me concentré en empezar a estudiar todo lo que en el ministerio nos explica. Yo le doy gracias a Dios por la vida de la hermana Mariana Tejeda, porque ella ha sido de mucha inspiración a nuestras vidas. Ella en los videos colocaba cómo soltar a nuestro esposo, colocó muchos videos que fueron de mucha edificación. Más adelante les cuento cómo esos libros me ayudaron en mi proceso, cómo este ministerio me ayudó con ayuda de Dios. Y bueno, en los primeros meses de restauración personal también hubo sanidad física, y este fue un testimonio muy grande y hermoso en mi vida. Gloria a Dios porque me sanó, pues al final de la 3ª biopsia refirieron que era extraño, pero no encontraron nada maligno, a pesar de que previamente habían visto sospechas de malignidad mediante un ultrasonido. Y también otra cosa muy hermosa que me sucedió es que yo padecía anemia, pero al momento de la 2ª operación la hemoglobina había subido considerablemente y mi tipo de sangre también cambió de O positivo a A positivo. Esto fue algo muy raro, pero así sucedió. Otra cosa de mucho impacto que tuvo mi vida es que yo tomaba pastillas para la ansiedad. Llevaba 2 años tomando pastillas y en este último mes de noviembre yo había consumido cantidades muy grandes de esta medicina. Si me recomendaban 2 al día, empezaba a tomar dosis extras. Entonces, al final del mes de noviembre, cuando Dios cerró el libro, en ese momento pude dejar el consumo de esas pastillas. Y en un mes me di cuenta que yo estaba limpia, que yo llevaba un mes sin consumirlas. Y las tiré a la basura, y yo sé que Dios me va a sostener para que nunca las vuelva a consumir. Doy gracias a Dios porque a esta fecha llevo casi 2 años sin consumirlas, para honra y gloria de Dios. Y para el mes de febrero del 2022, mi esposo estaba muy enojado conmigo y me dijo que él se quería alejar de mí por todo el engaño que yo le había hecho. Hubo días que me dijo que se iba con la mujer extraña, pero yo le pedí a Dios que cerrara mi boca para no reclamarle. Y cuando él regresaba a casa, yo le atendía bien, pero él decía que ya no lo hiciera, que ya no me portara así, que así me hubiera portado antes, pero que ahora ya no valía la pena. Aún así, él siempre regresaba a dormir a casa,
aunque yo lo veía muy enojado y triste. Durante todo este tiempo comencé a leer más libros. Libros que se encuentran tanto en PDF, como libros que ya están en audiolibro en este ministerio. Entonces para mí era muy edificante encontrar todos esos libros. Hubo un libro que marcó totalmente lo que yo pensaba de la restauración, como ese libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, el libro de ¿Y si comenzamos de nuevo? Y muchos libros más que se encuentran aquí en el ministerio de Restaurada. El libro de Amor y Respeto. Ese libro fue como un espejo para darme cuenta de todo lo malo que yo había hecho, de que el camino en el matrimonio no es fácil, pero que hay reglas y principios de Dios. Todos estos libros que están en el ministerio están basados en la palabra de Dios y contienen muchas citas bíblicas. Entonces todo te lleva a ir estudiando la palabra. Entonces fue muy edificante. Y entonces yo me concentraba en estar leyendo. Y bueno, en este proceso, mediante la palabra de Dios, pude darme cuenta, como en un espejo, cuán necia y adúltera había sido. Me sentía tan avergonzada, empecé a sentir mucha culpa y tristeza. Pensaba que yo misma no quería estar conmigo misma. Sentía que yo fui como un huracán que a su paso destruye hogares y deja damnificados. Así como el huracán deja damnificados, así pensaba yo fui ese huracán que pasó y con ser peleonera, rencillosa, gotera constante, una mujer que no atendía a su esposo, adúltera, criticona, chismosa, y que mis pies no podían estar quietos en mi casa, con eso destruí mi hogar y un montón de cosas más. Como un huracán que destruyó su casa y quedaron un montón de escombros, entendí que yo fui así y que los damnificados fueron mi familia a los que dejé sin hogar. Y pues con todo esto yo no podía con la culpa. Vino a mí mucha culpa, mucho dolor, mucha amargura, mucha tristeza, mucho remordimiento. Pero también esto me llevó a confiar en Dios y a refugiarme en su palabra. Leía el Salmo 51, el cual es un salmo de arrepentimiento, y dice que en donde el rey David clama a Dios por ser limpiado en su corazón, y yo clamaba con este Salmo 51, y entonces venía a mí un pelear interno. La culpa y la esperanza se peleaban adentro de mí. Otra cosa es que nos dicen que estamos en el desierto, pero yo no me sentía en el desierto, yo me sentía en el exilio, porque leí que el pueblo de Israel fue llevado al exilio por su desobediencia y rebeldía, pero que Dios dio la orden a Nehemías para reconstruir. Entonces esto me daba esperanza y mantenía mi corazón, porque Dios hablaba a mi vida con la enseñanza de las 12 puertas, la restauración de las 12 puertas. O sea, aunque uno había destruido su hogar, aunque nosotras destruimos nuestro hogar, no importa si no cometiste adulterio, pero si fuiste una mujer que con sus actitudes destruyeron, como el ser una mujer enojona, criticona, que no obedece a su esposo, que solo lo está juzgando, contribuyes a la destrucción de tu hogar. Pero debemos entender que ahora Dios nos da la oportunidad de reconstruir y pasamos a ser mujeres reparadoras de portillos. Y aunque esa duda y bombardeo venían a mi mente, yo me agarraba de la palabra de Dios y confiaba y decía, con esta palabra, si Dios dejó esta palabra de restauración, es porque quiere que la apliquemos en nuestra vida. Aún así, había mucha oposición, porque mi esposo me decía que bajo la situación de adulterio nos teníamos que divorciar.
Y entonces vino a mi mente que yo no tenía derecho a ser restaurada y me sentía muy avergonzada. Yo buscaba casos, testimonios que se parecieran al mío, pero yo no encontraba ninguno. Y pues esto me hacía sentir muy avergonzada y pensaba, esto no es para mí, esto es para las mujeres que no han cometido adulterio. Entonces me tomé el atrevimiento de preguntar en un grupo de que si era posible la restauración de mi matrimonio, y ellos me informaron que sí, que Dios en su infinita misericordia puede cambiar y tocar el corazón de un esposo lastimado, que esto lleva tiempo, pero que Dios sana a los corazones quebrantados. Y entendí que el llamado es para nosotras y que con nuestra conducta Dios va a obrar en la vida de nuestras familias, de nuestros esposos y de nuestros hijos. Y que primeramente quiere trabajar con nosotras y que posteriormente se realizará una restauración familiar. Y luego encontré el libro que se llama ¿Y si comenzamos de nuevo? Y en el libro se habla de un testimonio que es como mi caso, donde la mujer es quien cometió adulterio y quien se para en la brecha por su matrimonio. Y esto fue muy edificante porque podía leer ese testimonio y eso me daba mucho ánimo. Yo escuchaba el audiolibro que aquí comparten en el ministerio y eso fue muy bonito. Y eso me daba esperanza de saber que sí podía yo también ser parte de las mujeres restauradas. Pero durante este tiempo fue una lucha. Esa fue la lucha, la culpa y la duda. Y bueno, para el mes de abril del 2022, mi esposo decidió irse a otro lado por cuestiones de trabajo y porque ya no quería estar en casa. Pero aún así regresaba cada semana y así estuvimos un mes, todo el mes de abril. Ya para el mes de mayo, él se fue de la casa y se fue a otra casa que tenemos en otro estado. Y antes de irse me dijo que no veía la posibilidad de seguir viviendo conmigo, que no se veía a mi lado y que no quería estar cerca de mí, que aunque no quería irse, se tenía que ir. Que algo también estaba dentro de su interior, porque sabía que no se tenía que ir, pero él definitivamente se tenía que ir. Y no lo vi por 3 semanas. En estas semanas fue algo muy importante, porque aquí fue un momento en el que yo sentí que pude soltar. Y ese día que él se fue, lloré mucho. Y después de llorar, 1 hora, me puse a leer, pero todo me llevaba a leer el libro de Santiago. Yo en verdad quería leer una palabra que me reconfortara, que me dijera que yo iba a estar bien y una palabra que me apapachara. Pero en vez de eso, encontré el libro de Santiago. Y a las 2 horas de estar realizando el estudio del libro de Santiago, me quedé muy asombrada, porque aquí dice, en este libro menciona que lo importante es abandonar el pecado y te exhorta para dejar las malas prácticas de la lengua. Entonces esto permite que la palabra de Dios sea un espejo, y otra vez me confrontaba y sentía cómo esta palabra me dejaba ver cuán chismosa, cuán criticona, cuán mujer necia había sido con mi manera de hablar. Y entonces yo estaba muy asombrada por lo que Dios hablaba a mi vida, donde Dios me exhortaba a cambiar primeramente mi manera de hablar, mi manera de conducirme hacia los demás, que en la lengua está el poder. Y entonces yo estaba muy asombrada por todo lo que tenía yo que cambiar. Y esto me ayudó a examinar mi lengua. Me sentía muy avergonzada nuevamente, pero con esto se me olvidó la tristeza.
Y durante los días siguientes empecé a buscar más sobre la murmuración, sobre el poder de la lengua, sobre la importancia que tienen nuestras palabras. Desde ahí Dios empezó realmente a tratar conmigo y con mi lengua y empecé a enfocarme en mí. Mi oración era que yo pudiera ser conforme a la voluntad de Dios, como lo dice la palabra en Primera de Pedro, que debemos ser mujeres que se mantienen en silencio y por medio de su conducta los esposos serán ganados. Una mujer suave y apacible, que esto quiere decir que es un carácter manso, un carácter humilde y un carácter tranquilo, que no se descontrola ante la adversidad. También leía en esta palabra que debemos de ser mujeres sujetas primeramente a Dios y obedientes, y que debemos de ser mujeres castas y respetuosas. Y castas pues son mujeres limpias de corazón. Y yo le decía a Dios, permíteme dejar la gritería, la maledicencia, las malas palabras. Le pedía yo a Dios que me hiciera de bonito corazón. Y esto fue muy hermoso porque pasé mucho tiempo con Dios, donde Él me enseñaba lo que realmente quiere y espera de una mujer. En este tiempo empecé a tener tranquilidad. Sin embargo, a las 3 semanas de que mi esposo se fue, me llamó por teléfono y me invitó a pasar los fines de semana con él, en sus descansos y los fines de semana. Y entonces yo empecé a ir a nuestra casa. Entonces cuando yo llegaba a verlo, él estaba tan triste y me abrazaba y me decía que no podía con tanto dolor, pero que no podía creer todo lo que yo le había hecho. Él me abrazaba y yo también aquí lograba ver que él estaba con la mujer extraña. Aquí yo oraba para no reclamarle, y para el mes de junio comencé con la tristeza más grande que he sentido en mi vida. Aparte de sentir tristeza, sentía amargura en mi corazón. Nunca había sentido tanta tristeza. Y a pesar de que nuevamente veía yo a mi esposo, inicié un proceso de 50 días y aprendí muchas cosas. Yo siento que este fue mi paso por el desierto. El desierto sabemos que se atraviesa en 40 días y estos 40 días fueron así como el pasar por un desierto. Al final de este desierto, el Señor me confirmó una promesa que viene en la palabra de Isaías 61:4. Al principio de mi promesa, de mi proceso, Dios había dado una promesa que era esta, y en este tiempo la volvió a confirmar. El texto dice: se reconstruirán las ruinas antiguas y se restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. La primera vez que yo leí este texto, yo sentía que la palabra decía: se restaurará todo lo pasado, hasta las generaciones pasadas. Y cuando acabó esta tristeza, justamente yo le clamaba a Dios y le decía que me librara de esta tristeza, que yo quería quedarme con Dios, pero que Él ya quitara esta tristeza, que no importaba si mi esposo regresaba, que yo ya no quería estar con este sufrimiento. Pero cuando Dios me volvió a confirmar este texto, supe que debía seguir parada en la brecha por mi matrimonio y que Dios cumpliría su promesa de reconstruir las ruinas antiguas y que se repararían los escombros de muchas generaciones. Entonces, esto fue muy hermoso porque nuevamente sentí esperanza para seguir parada en la brecha, para seguir con la restauración matrimonial. Y después de esto, seguía yo leyendo y escuchando los libros del ministerio, así como desarrollando más temas. Y un día le dije a Dios: eres mi maestro y yo quiero que me guíes. Y todo lo que había leído lo fui organizando a través de un índice.
y poco a poco empecé a investigar cada uno de estos temas. Pero yo sé que fue Dios guiándome en ese índice, porque yo no tenía conocimiento de muchos temas, y ahora que veo este índice y todo lo que escribí tiene un orden, porque este índice inicia con el proceso de la limpieza personal, cómo se pueden dejar los pecados, cómo confrontar el pecado en nuestra vida, cómo tener sanidad en nuestro corazón, y así va avanzando. También investigué sobre las cortes celestiales, la salvación, la soberbia, la sanidad, la vida en Cristo. Los últimos temas del índice son cómo se debe comportar una mujer de Dios y los frutos del Espíritu. Entonces se termina el índice con el propósito que tiene Dios para nuestra vida. En ese momento que yo escribía, yo no le encontraba ningún sentido. Se lo fui encontrando hasta después el orden de cómo fue un proceso tan ordenado. Desde iniciar con la limpieza espiritual hasta llegar al propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Y estoy segura que muy pronto les compartiré sobre este índice, porque este índice no contiene temas de restauración matrimonial, sino todo es de una restauración personal, porque aquí en el ministerio se enfocan en decirnos sobre nuestra restauración personal, y esto nos ayuda mucho. Entonces sí leía cosas de la restauración matrimonial, pero en el índice que fui desarrollando era solo enfocarme en mi restauración personal. Entonces esto fue muy hermoso y yo se los voy a compartir. Voy a escribirlo todo y se los voy a compartir. Este índice tiene 12 capítulos y fue lo que me mantuvo con esperanza, el ir desarrollando estos temas en los temas que Dios enseñó mucho a mi vida. Y bueno, también hice las oraciones que nos sugieren aquí en el ministerio y sentía mucha liberación. También empecé a leer sobre el espíritu de Jezabel y esto me dejó impresionada, porque este espíritu de Jezabel quiere poseer a las mujeres. Hace que las mujeres sean manipuladoras, controladoras, enojonas. Y todo lo que se hablaba de Jezabel, yo lograba ver lo que yo había sido. Y le pedía a Dios, le suplicaba que Él me liberara, que Dios me liberara. Y mis ojos fueron abiertos y empecé a dejar que Cristo me transformara. Le pedí a Dios que hasta cambiara mi forma de hablar, mi tono de voz. Y esto fue muy edificante. Por otro lado, mi esposo me escribía. En algunas ocasiones mandaba mensajes de que se sentía triste. Y también me mandaba imágenes sobre las consecuencias de las personas adúlteras. Y dándome a entender que él no regresaría conmigo por el adulterio. Yo trataba de no defenderme ni de contestarle mal. Yo oraba para resistir y no sentirme lastimada, aunque a veces esto me llegó a tambalear. Yo oraba para que los ojos de mi esposo fueran abiertos y le diera a Dios entendimiento a mi esposo. Y sobre todo mi oración era de que él sanara su corazón quebrantado y vendara sus heridas, y que fuera Dios quien llenara su corazón. Para el mes de septiembre, mi esposo nuevamente tuvo que cambiar de trabajo y de domicilio, y esto le permitía regresar a casa todos los fines de semana. Había días que hacía comentarios hirientes, pero en su gran mayoría se veía un corazón más cercano hacia nosotros, hacia mí. Yo entre semanas seguía leyendo y escuchando los audiolibros. Aún cansada ponía prédicas y seguía con las enseñanzas del índice, y esto me fortaleció mucho, me dio mucha fuerza a través de su palabra. Después, a principios de diciembre, mi esposo me invitó a pasar un fin de semana con él en nuestra casa, y fue muy bonito porque yo iba callada
y si él decía algo, yo siempre estaba de acuerdo y le obedecía. Casi siempre contestaba sí, de acuerdo, y él se veía contento, aunque se mantenía muy serio. Y la pasamos muy bonito, pero a la siguiente semana que nos vimos, que él vino a casa, me dijo que yo para él solo era la mamá de sus hijos y solamente eso, y que yo debía haber pensado todo lo que hice antes de haber dañado tanto a nuestra familia, y que no quería pasar las fiestas navideñas con nosotros. Y yo le dije que estaba bien, aunque eso me dolió mucho en mi corazón. Al día siguiente estuve muy triste y yo le decía a Dios que me fortaleciera y me siguiera enseñando a través de su palabra. Y yo me aferraba a la palabra de Dios y a las enseñanzas que Dios me iba dando mediante su palabra. Me hice también a la idea de que quizás él no vendría en las fiestas navideñas. Sin embargo, él sí llegó a casa y me pidió permiso para venir. Me dijo que si podía pasar las fiestas navideñas con nosotros, y yo le dije que claro, que él viniera, y agradeció esta bonita Navidad, aunque en realidad no hicimos nada, solo cenamos y vimos una película. En la película se visualiza una familia que está festejando la Navidad con muchos lujos, pero que están peleando. Y mi esposo dijo, mi Navidad fue más bonita. Y esto pues me gustó mucho porque empecé a ver que mi esposo sentía paz estando en el hogar. Y ya para el 2023 hubo más cercanía. Cada vez mandaba más mensajes entre semana. Hubo días difíciles porque seguía mandando mensajes en donde me hacía sentir inferior y yo quería desistir de estar en la brecha. Sin embargo, siempre encontraba alguna palabra que me ubicara. También mi compañera de oración me ayudó enviándome palabras para que yo me ubicara en esta realidad de la brecha. Y para el mes de diciembre mi esposo dejó de mandar estos mensajes de insultos y empezó a mandar mensajes bonitos. Y mencionó que estaba feliz de saber que yo no era una mujer chismosa. Y me quedé sorprendida porque yo pensé que a lo mejor estaba bromeando, pero él me dijo que él estaba muy contento porque yo no era una mujer chismosa y que además estaba contento porque yo siempre fui una mujer que le atendió bien y me daba las gracias. Entonces yo me quedé pensando y dije, él ya no se acuerda que yo era chismosa y que no le atendía bien. Y le doy gracias a Dios porque yo oraba de que Dios quitara los recuerdos feos y pusiera recuerdos bonitos. Él trajera a memoria los recuerdos bonitos. Y sé que Dios está obrando desde el día de mi quebrantamiento, que obró en mi matrimonio y que seguirá obrando todo este tiempo. Ya para mayo del 2023, mi esposo regresó a casa. Él estuvo 12 meses fuera, pero en estos 12 meses yo tuve tiempo con mi Padre Celestial, ya que aprendí lo que realmente es importante, a tener una vida guiada por Dios mediante la Sagrada Escritura. Me deleité con cada enseñanza que Dios me dio. Terminé el índice con los 12 temas. Aproximadamente escribí 10 cuadernos en donde plasmé todo el proceso por el cual atravesé y la enseñanza a través de su palabra. Ahí también plasmé los mandatos que Dios quiere que nosotros cumplamos. El día que mi esposo regresó, yo había asistido a una reunión de mujeres cristianas. Sentía tanta felicidad de saber que Dios me había perdonado. Para este tiempo yo pude despojarme de la culpa. Y todo ese remordimiento se había ido. Estaba yo con gozo en mi corazón. Y le mandé un mensaje a mi amiga. Y le dije que yo me sentía bien. Y que no importaba si mi esposo terrenal regresaba. Yo había encontrado a mi esposo celestial. Y estaba feliz de saber que yo era una persona diferente. Que yo le había dicho a Dios que no importaba si él no traía de vuelta a mi esposo. Que yo le pedía a mi Dios que Él me mantuviera fiel hacia Dios.
y que yo sabía que no podría volver a estar con ningún hombre que no fuera mi esposo, pero aun si mi esposo no regresaba, yo me iba a mantener fiel a Dios y por lo tanto mi vida tenía que ser consagrada y tiene que ser consagrada a Dios, porque yo le pedí a Dios contentamiento de poder estar solo con mi Dios en caso de que la decisión de Dios fuera no traer a mi esposo a casa, pero que yo en ese momento estaba feliz de saber que era una mujer perdonada y restaurada. Y una hora después de esto, mi esposo mandó un mensaje en donde me dijo que nos alistáramos porque él regresaba a casa y que él quería que yo supiera que él iba a regresar. Y bueno, para mí eso fue muy sorprendente porque yo acababa de sentir ese gozo de estar con mi Dios y en ese momento mi esposo dice que regresa a casa. Fue algo bonito, fue algo muy bonito de saber que Dios obró en su corazón. Actualmente mi esposo lleva 5 meses de estar en casa, casi 6 meses, y este tiempo ha sido una etapa muy bonita de restauración. No hemos vuelto a pelear, hay paz en el hogar, se siente un ambiente diferente, se siente un ambiente confortable y ahora gracias a Dios puedo atender a mi familia con amor y dedicación. He aprendido a cocinar y a tener la casa en orden, a hablarle a mis hijos sin gritarles y sobre todo a respetar las órdenes que mi esposo da. En verdad se siente un ambiente bonito y diferente. Sé que mi esposo pronto estará restaurado espiritualmente y mi esposo ya empieza a hablar de Dios. Y esa sigue siendo la lucha espiritual. Otro detalle bonito que les quiero compartir es que al principio del proceso yo le pregunté a Dios cuánto tiempo llevaba una restauración matrimonial y que cuánto tiempo yo pasaría en este proceso. Y la respuesta fue 12, porque encontré muchas enseñanzas que hablaban del número 12. Entonces supe que era 12, pero yo dije 12 meses, 12 años, ¿qué será? Y encontré una enseñanza que hablaba de la restauración de las 12 puertas. También encontré que Esther estuvo en una preparación de 12 meses. También leí que gobierno y autoridad significa, más bien el número 12 también significa gobierno y autoridad. Y el índice tenía 12 puntos. Entonces yo dije, 12 meses son para restaurarse. Creo que Dios ha implementado o tiene ese tiempo para restaurarnos. Porque Dios sí tiene tiempos, Dios nos marca tiempos. A veces nosotros somos los que no nos adaptamos a esos tiempos y nos salimos de ese tiempo. El desierto se atraviesa en 40 días. Yo pasé 50 días en un desierto y bueno, yo sabía que la palabra de Dios nos va guiando en esa parte. Pero bueno, yo no sabía desde cuándo se contarían 12 meses, pero sí sabía que algo iba a pasar en 12 meses. Y justamente cuando mi esposo se fue en mayo. Y a partir de ese momento yo inicié el estudio de mi restauración con los 12 puntos del índice que Dios me dio al principio. Y cuando mi esposo regresó, él regresó a los 12 meses, justo cuando terminé esos 12 capítulos de mi índice. Entonces sí regresó a los 12 meses y sí me restauré con esos 12 puntos que Dios me guió. Entonces para mí eso fue algo muy sorprendente, muy sorprendente. Estaba yo tan sorprendida de entender muchas cosas. Por eso es que les quiero compartir ese índice. Y bueno, este proceso duró en total 1 año, 6 meses. Y ahorita que les estoy contando el testimonio, han pasado 24 meses, 2 años. 6 meses durante
los primeros 6 meses que no se fue, los 12 meses que mi esposo estuvo fuera de casa y estos 6 meses que mi esposo tiene nuevamente en el hogar y que ahora pues les puedo venir a testificar y a darle gracias a Dios y toda la honra y gloria a nuestro Dios. También les quiero compartir cuáles fueron los textos claves que me ayudaron en mi proceso de restauración y con los cuales Dios me ayudó a salir del exilio por el cual pasé. La primera palabra que abracé con todo mi corazón al principio, bueno, ya les conté que fue la promesa que Dios me dio en Isaías 61, donde se restauraría mi matrimonio. El segundo versículo es 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces lo primero es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, cambiar nuestra conducta, dejar nuestros malos caminos, y Dios sanará nuestra tierra. Dios promete sanarnos si nos acercamos a Él. Dice la palabra de Dios que Él usa vasos limpios y que Él nos restaura y que Él nos escucha si nosotros cumplimos sus mandamientos. Deuteronomio es un libro donde se escriben los mandamientos que Dios quiere. Y aquí también se nos deja ver cuáles son las bendiciones de obedecer. Y eso es muy importante, obedecer la palabra de Dios, no hacer nuestra voluntad, guiarnos, conocer la palabra de Dios para que esta palabra sea transformándonos. Y bueno, otra cosa que les quiero compartir que me mantuvo en pie fue leer el Salmo 51, porque este salmo es de un arrepentimiento constante, de volver a Dios todos los días. Y esto me daba mucha esperanza. Otra cosa que me mantuvo de pie fue leer y escuchar libros donde las personas han pasado procesos y nos dan la palabra que a ellos les ayudó. Entonces, el poder ver que esta palabra es viva y eficaz en los testimonios de las personas es muy edificante. Eso nos da mucha fortaleza. Les invito a que obedezcan cada uno de los mandamientos, a buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es agradar a Dios. Dios es el único que nos puede revelar cuál es el camino que tenemos que seguir para ser libres, para sanarnos y para dejar que Dios nos transforme. Nosotros somos barro, somos simplemente barro, pero en manos de nuestro alfarero podemos ser una vasija útil. Permite que Dios te transforme en un vaso útil para tu familia. Y la palabra que es clave para nuestra restauración viene en 1 de Pedro 3. Pidámosle la revelación de esta palabra, porque esta palabra contiene 7 principios que primero van a hacer restauración en nuestra carácter, porque aquí Dios nos dice que las mujeres que son agradables delante de Dios tienen un corazón humilde, suave y apacible, que son mujeres sujetas y obedientes y que son castas y respetuosas. Pidámosle a Dios que nos podamos convertir en esta mujer que viene en 1 de Pedro. Y entender que nuestros esposos serán ganados sin palabra, que todo es por medio de nuestra conducta, y nuestra conducta solamente va a poder ser cambiada mediante la transformación que vivamos mediante la palabra, la transformación que vivamos y el quebrantamiento que haya en nuestras vidas. Debemos enfocarnos en cuidar nuestro hablar, que nuestra boca refleje el carácter de Cristo y solo hablemos bendición. Debemos buscar cada día ser mujeres suaves y apacibles. Otra enseñanza grandísima que aprendí es la ley de la cosecha y la siembra. Debemos de cosechar cosas
buenas, acciones buenas en la vida de nuestros esposos, siendo sabias, no buscándolos, sino cosechando ahora buenas acciones. Y esto el día de mañana dará sembrar cosas buenas para cosechar frutos buenos. No debemos de cansarnos de hacer el bien, porque al tiempo recogeremos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, Mariana, que ella se toma el tiempo de leer cada libro para nosotras. Es como si ella nos estuviera contando los libros, porque en verdad en los libros encontramos mucha palabra de Dios y también encontramos guía. Entonces ustedes deben leer. Y bueno, aquí ya está más digerido con los audiolibros. Yo le doy gracias a Dios por la vida de las personas que dirigen este ministerio, por tomarse el tiempo, por ser mujeres valientes y esforzadas que ayudan a otras mujeres a pasar por estos procesos tan dolorosos y que no se dan por vencidas con nosotras. Le doy gracias a Dios y oro por ustedes, hermanas de este ministerio, que están pasando situaciones difíciles, que tengan ánimo y esperanza. Ustedes ya escucharon este testimonio. Y si Dios pudo cambiar mi vida inmunda de pecado sexual y otros pecados, también puede cambiar la tuya y también puede traer de vuelta a tu esposo, porque esto no es para que nosotras solamente digamos el esposo regresó, sino que es toda una generación transformada a través de ti y que aparte vamos hacia la vida eterna. Lo único que importa es que nosotros seamos salvas. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y esa es la promesa que las debe de mantenerse firmes en la brecha, saber que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salva tú y toda tu casa. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el ministerio. Muchas gracias a Dios que nos permite estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, hermanas. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios las bendiga y las siga llenando de sabiduría.